primera vez, si puede levantar su mano solamente para identificarlo, quien viene por primera vez, mientras los niños pasan a sus clases. Todos somos de casa. Bien, pues gracias a Dios, estamos aquí listos para recibir la palabra del Señor. Bien, pues quiero comentarles que vamos a regresar de nuevo a la primera epístola del apóstol Pedro. Y es importante considerar algunas cosas de esta epístola. Regresamos a la primera epístola de Pedro. En esta epístola hemos podido ver, y si Dios lo permite, lo seguiremos viendo. Podemos ver dos grandes motivos por los cuales Pablo escribió esta carta. Primero, para alentar y fortalecer a los creyentes. Uno de los grandes motivos de esta epístola es para fortalecer y alentar a los creyentes para estar firmes ante el ataque de la persecución en su contra. Recuerden que esta epístola fue escrita a aquellos que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo tentados, estaban pasando por grandes tribulaciones, grandes tentaciones. Así que esta epístola era para darle aliento a estos creyentes. Y la segunda razón era para reforzar la gloriosa verdad de que el creyente es solo un peregrino por esta tierra. Pedro sintió que el mensaje de santidad y dedicación era especialmente necesario durante este periodo de pruebas, tentación y persecución. Nosotros, hermanos, no podemos negar que estamos en una situación también difícil. Dios nos ha estado hablando durante esta epístola de muchas maneras, de tal manera que aprendamos a vivir en estos tiempos tan verdaderamente difíciles, complicados. Así que este mensaje de esta epístola nos ha ayudado mucho en estos días de dificultad. Primera de Pedro es una epístola de efecto, más bien de afecto pastoral. El apóstol Pedro nos está hablando con ese afecto de un pastor. Está llena de ternura, y no solo de ternura, de amor, de comprensión, de aliento. Es una epístola cálida que fluye de la profundidad y riqueza del corazón de un pastor. Así que, hermanos, hoy hay un gran mensaje para esta iglesia. Nos hemos adelantado un poco hasta el capítulo 5 y me gustaría, por favor, que ubicaras en tu Biblia primera epístola de Pedro, capítulo 5. Nos hemos adelantado al capítulo 5 y podemos ver cómo Pedro nos dice cómo debe de funcionar la iglesia durante el sufrimiento, las pruebas y las tentaciones. ¿Cómo debe de funcionar la iglesia? ¿Cómo nosotros debemos funcionar? ¿Qué es lo que debemos hacer durante este tiempo de dificultades? Cada vez se revelan cosas tremendas en nuestro mundo, no solo en nuestro país, en el mundo entero. Ahorita nuestra ciudad está conmocionada por una película que está revelando el abuso de niños. Está siendo transmitida, está siendo promovida, pero no es lo único que está sucediendo con los niños. Está sucediendo muchas cosas con los jóvenes, con los adultos, en ciudades, en pueblos. Estamos viviendo dificultades tremendas. Y el apóstol Pedro hoy nos dice cómo debemos funcionar nosotros como creyentes, como iglesia. Así que si ya tienes abierta tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, el mensaje de hoy está basado en los versos del 5 al 7, pero vamos a tener que leer
del 1 al 7 para tener un contexto de lo que está hablando el apóstol Pedro. Así que te invito a que te pongas de pie, si puedes, te pongas de pie para poder hacer la lectura de Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 7. Amén. Vamos a hacerlo de manera fuerte, que podamos también distinguir palabras importantes que hoy nos darán luz a nosotros como iglesia. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando se fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Esperamos que Dios nos siga revelando grandes verdades a través de su palabra. Toma tu lugar, por favor. Muy bien, quiero comentarles que este es un gran pasaje, como toda la Escritura. Este es un gran pasaje sobre la humildad. Humildad. Hermanos, la humildad es uno de los primeros deberes del creyente. La humildad es uno de los primeros deberes del creyente. Hoy vamos a tener la oportunidad de encontrar en qué posición estamos, del lado de la humildad o del lado contrario. Vamos a poder distinguir el peligro de lo contrario a la humildad. Mira, algunas personas, diría yo muchas personas, se alejan cuando oyen mencionar la palabra humildad. Simplemente se alejan. ¿Por qué? Porque cuando piensan en humildad, se imaginan a un tipo de persona tímida, débil, inclusive parca, y se alejan cuando escuchan la palabra humildad. Pero esto no es precisamente lo que Dios quiere decir por humildad. La humildad exigida por Dios refuerza a una persona y la convierte en alguien asombroso y que causa una gran impresión. ¿A quién? Al humilde. Al humilde. Es muy importante entender la naturaleza, el llamado, los beneficios y la belleza de la humildad. Pero es necesario hablar de lo opuesto a la humildad. Mira, cuando yo he aprendido y ahora enseñado sobre la santidad, tenemos que ver la parte opuesta de la santidad. ¿Y qué es la parte opuesta de la santidad? El pecado, la doctrina del pecado, y vaya que hay mucho que aprender. Así que cuando hablamos de santidad tenemos que entender la doctrina del pecado. Cuando hablamos de humildad tenemos que aprender sobre lo que es lo opuesto, y lo opuesto es el orgullo.
la vanagloria. Así que, en ese entendido, tenemos que hablar del opuesto a la humildad, es la contraparte de la humildad y que es un pecado y se llama orgullo. Así que hoy vamos a evaluar, ¿estamos entendidos y ejecutando y viviendo en humildad o estamos hablando, comportándonos como orgullosos? Hoy es tiempo de reflexionar. Hoy tiene un mensaje Dios para nosotros. El orgullo la podemos ver como una enfermedad que debe de ser sanada. La mentira debe ser expuesta. El enemigo que debemos seguir sometiendo hasta el final de nuestras vidas, y eso es el orgullo. Existe una diferencia entre la clase de orgullo que Dios no soporta. Es más, la palabra de Dios dice que aborrece. Debemos de hacer la diferencia entre el orgullo que Dios aborrece y la clase de orgullo que podemos sentir acerca de un trabajo bien realizado, acerca del tipo de orgullo que expresamos por un logro de los seres queridos. ¿Cuántas veces tú le has dicho a tu hijo, estoy orgulloso de ti? No es del orgullo que Dios aborrece, es diferente. Hablemos hoy sobre el orgullo que Dios no tolera. La clase de orgullo que procede de la autojustificación o vanidad es pecado. Y Dios lo aborrece porque es un obstáculo para buscarle a Él. Ese orgullo nos obstaculiza el acercamiento a Dios. Veamos lo que dice Proverbios 8:13. Dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Amados hermanos, la clase de orgullo que produce la autojustificación y la vanidad es pecado. Dios lo aborrece porque obstaculiza buscarlo a Él. El Salmo 10, verso 4, explica que los orgullosos están llenos de sí mismos, que sus pensamientos están lejos de Dios. Y así dice la palabra, Salmo 10:4, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Vean, por supuesto que eso debe molestar a Dios. Ahora, esta clase de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. No sé si nos damos cuenta. ¿Por qué es tan malo el orgullo? A través de toda la Escritura, se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. El orgullo tiene consecuencias y no son buenas. Fíjate, Proverbios 16:18 y 19. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Y acabo de leer un pensamiento de un escritor que tiene mucha sabiduría al escribir, C.S. Lewis, que dice que el orgullo procede directamente del infierno. Vean nada más. Así lo dice este escritor. Viene directamente del infierno. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre, la fuente y la medida del orgullo.
Y hay dos pasajes que apoyan esta verdad y nos ayudan a entender una idea, a tener una idea más clara respecto al orgullo. Fíjate bien, y tú lo conoces. ¿Recuerdas cuando la mujer dijo a Satanás que no podía comer del fruto del árbol porque Dios le advirtió, ciertamente morirás? Así fue como Eva le dijo a la serpiente. ¿Pero qué dijo la serpiente? Nah, no morirás. Bueno, quitémosle el nah. Pero sí dijo, no morirás. ¿Nos damos cuenta? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el orgullo? La serpiente respondió, no van a morir. Este es el primer registro que tenemos de las palabras de Satanás, y lo que vemos aquí es que se está cuestionando la palabra de Dios. Es una resistencia clara y rotunda a la autoridad de Dios. Es un desafío a su persona. Pero otro relato también instructivo es el que tenemos en Mateo 4, cuando se nos narra la tentación del Señor Jesús. En esa ocasión, la tercera y última tentación del diablo fue así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Qué tremendo! Aquí vemos a Satanás buscando recibir la adoración que está reservada exclusivamente al Dios Todopoderoso. Es decir, él se estaba colocando en la posición de Dios y asumiendo el derecho de recibir toda la alabanza. Estos dos pasajes, amados hermanos, nos dan una descripción del diablo, de la natural disposición que le caracteriza, y eso es el orgullo. De nuevo, ve identificándote en dónde estás parado. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Es verdaderamente tu vida una vida de humildad o todavía estás batallando con el orgullo? Por esta razón podemos ver que el orgullo es malo. Satanás no solo es la encarnación, sino también la raíz y la causa del orgullo, porque él personifica esa actitud anti Dios que define a los hombres y sus actos. Por esta razón el orgullo es muy, pero muy, muy malo. Veamos tres verdades que abarcan prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra existencia. El orgullo toca cada parte de nuestra vida como individuos, y podemos observar tres razones para explicar por qué esto es malo y aborrecible. Fíjate bien. El orgullo es malo en cuanto a nuestra relación con Dios. Es malo en cuanto a nuestra relación con Dios. Salmo 138, 6 dice en la traducción viviente: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Me atrevo a pensar que el Señor ve al orgulloso y le dice: hazte para allá, y sigue siéndose hasta allá, porque Él quiere estar distante a los orgullosos. Por tanto, el orgullo es malo en cuanto a nuestra relación con Dios. Dios no quiere saber del corazón orgulloso.
y prefiere tenerlo lejos, muy lejos. La soberbia no está dispuesta a reconocer que se ha equivocado y que tiene necesidad de un Salvador. El Señor atiende al pecador humilde, quien acepta su condición y corre a buscar a Dios y abre las manos para recibir lo que sabe que no merece. Hermanos, Dios nos da de su gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor de Dios. La gracia de Dios es maravillosa porque nos da lo que no merecemos. La gracia de Dios es un favor y nos la da aunque no lo merecemos. Y la misericordia de Dios es que Él no nos da lo que sí merecemos. ¿Nos damos cuenta? Pero necesitamos ser humildes, humildes. El orgullo es destructivo en lo que respecta a nuestras relaciones interpersonales. Y nada más recuerda, échale una miradita a las familias. El orgullo ha roto relaciones familiares. El orgullo ha alejado padres de los hijos y los hijos de los padres. El orgullo ha alejado hermanos que de niños se amaban. El orgullo se ha llevado entre los pies a matrimonios, a familias completas. Por tanto, el orgullo es destructivo en lo que respecta a nuestras relaciones interpersonales. Dios nos creó como seres relacionales. ¿Cuántas veces hemos oído en este púlpito esto? Nosotros fuimos creados seres relacionales. Hermanos, no podríamos vivir sin relacionarnos con los demás. Dios mismo se dio cuenta cuando estaba Adán solo, dijo: esto no está bien, necesita una ayuda. El peor castigo que puede recibir un hombre en lo que respecta a las leyes civiles es alejarlo de la sociedad, meterlo a la cárcel, meterlo alejado de las familias, de la sociedad. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales, nos necesitamos los unos a los otros. Por tanto, el orgullo es destructivo en lo que respecta a nuestras relaciones interpersonales. Por lo tanto, las relaciones son fuente de gozo, de dicha de cada uno de los individuos, pero también es de las más grandes tristezas y decepciones. ¿Por qué? Porque pecamos constantemente y muchas veces nuestro pecado, el orgullo, afecta directamente a los que más amamos. Ofendemos, abandonamos, traicionamos, fallamos, no honramos nuestros compromisos, criticamos, despreciamos, envidiamos, nos mostramos insatisfechos y no soportamos las fallas de los demás. Y así podríamos pasarnos el resto de la tarde. Las relaciones humanas, desde sus principios, han estado manchadas de pleitos. Los primeros hermanos, uno mató al otro. Desde el principio de la humanidad, las relaciones humanas han estado manchadas de pleitos, de guerras, de divisiones, de muertes, y han sido fuentes de mucho dolor, amargura y tristeza. El orgullo
es el enemigo y el obstáculo de las buenas relaciones. Fíjate bien, una relación no crecerá más allá de la capacidad que tenga para perdonarse. Una relación, hombre, mujer, esposo, esposa, hijos, padres, la relación no crecerá más allá de la capacidad que se tenga para perdonar. Las hermanas del Ministerio de Mujeres han estado hablando sobre el perdón. Uno de los obstáculos para perdonar es el tremendísimo orgullo, el pecado del orgullo, de la soberbia. Una relación no crecerá a menos que haya capacidad para perdonar. Por el orgullo, fíjense bien, pero muchos matrimonios se han quebrantado, incluyendo a los que no han optado todavía por el divorcio. Por el orgullo, muchas familias se han fragmentado, muchas amistades han terminado, muchas iglesias se han dividido. Es increíble escuchar a hermanos de una iglesia que está hablando de su iglesia anterior. Es tremendamente decepcionante, una gran ingratitud, y todo por el pecado del orgullo. Iglesias han sido divididas, sociedades se han desintegrado y gobiernos han caído por el orgullo. El orgullo es dañino para nosotros de forma personal, de forma individual. Cuando el orgullo nos ciega, cuando el orgullo no nos permite ver y comenzamos a vernos como superiores a los demás, entonces algunas actitudes pecaminosas comienzan a aparecer. Checa. Hay comparaciones, envidias, crítica, murmuración, y estos son tan solo algunos ejemplos. Cuando tenemos una alta y desmedida opinión de nosotros mismos, entonces nuestra mirada siempre estará pendiente del éxito o del fracaso de los demás. El orgullo hace que tengamos una excesiva estimación de nosotros mismos. El orgullo nos hace que tengamos una excesiva estimación de nosotros mismos. Además, el orgullo quiere presentarse con una imagen intachable, una imagen perfecta. Pero cuando las personas comienzan a progresar y se hace evidente su superioridad, entonces la envidia crece y crece y crece. El corazón orgulloso es el impedimento para buscar humildemente la gracia de Dios, esa gracia que Dios nos ofrece. El orgullo corrompe, destruye, incluso las más hermosas relaciones. Y además es la raíz donde crecen otros muchísimos pecados. El orgullo es como el veneno mortal que enferma, que infecta las relaciones, y sobre todo esto es el obstáculo para la relación más importante, es decir, nuestra relación con Dios. Por esto, hermanos, es indispensable que los creyentes hagamos de la humildad nuestro objetivo, nuestra meta. Ser humildes debe ser la aspiración de todo hijo de Dios.
La humildad es una virtud preciosa y admirable. Bien, esta es apenas la introducción de este mensaje. Vamos ahora a la palabra. Dice Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En primer lugar, estar sometido a los ancianos y ministros de la iglesia. Mira, si hay orgullo, no habrá sometimiento. No habrá sometimiento a los ministros de la iglesia. Dice, estás sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad. Bien, la palabra someterse significa estar por debajo, ubicarse bajo la autoridad y el liderazgo del anciano, del ministro, del pastor. El pastor es el líder de la iglesia. Dios ha elegido y ha ordenado al pastor, al ministro, para que sea el líder dentro de la congregación de Dios. Por lo tanto, su liderazgo debe de ser estimado, reconocido, tenido en cuenta, honrado, seguido, obedecido y acatado. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, está sujeto a los ancianos y todos, sumisos unos a los otros. Ahora, pongan atención. Definitivamente no podemos olvidar, y no lo debes de olvidar, el pastor, el ministro, no debe de abusar de la autoridad. Todos dicen que sí. Por supuesto. No debe de abusar de la autoridad que tiene sobre los que están a su cargo, sino siendo ejemplo para la iglesia. Fíjate lo que dice, lo leímos al principio, Primera de Pedro 5:3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Se debe conducir y ejercer su autoridad actuando como ejemplo y no utilizando métodos autoritarios ni pasando por alto a las personas. Es esto lo que le da equilibrio a la autoridad del pastor, del ministro. Pero al mismo tiempo la grey, la iglesia, la congregación de Dios debe someterse a su autoridad. Analicemos ahora lo siguiente. Pueden decir algunos, bueno, este mensaje es para los jóvenes, ¿no? Ahí dice, no, yo ya rebasé la juventud, ya estoy ahora en la adultez. No, pongamos atención en esta palabra, jóvenes. La palabra jóvenes se emplea para describir a los creyentes de una iglesia. ¿Por qué? Fíjate bien, la idea que se tiene que transmitir o se quiere transmitir es que los creyentes deben ser como los jóvenes que se sientan a los pies del Padre para ser alimentados, aprender y crecer. ¿Nos damos cuenta? La idea que se está transmitiendo es que los creyentes deben ser como los jóvenes que se sientan a los pies del Padre para ser alimentados, aprender y crecer. Mira, en varias ocasiones he recibido a algunas personas en la oficina para aconsejar. Por supuesto, la mayoría son menores que yo. Y en esa consejería, el hermano, la hermana abre su corazón
y dice las batallas que está librando. Y el pastor, el ministro, escucha con atención. Y yo he tenido la necesidad de decir: mira, te estoy escuchando con atención y voy a buscar el consejo que te daría un padre. Y así me dirijo a él o a ella, considerando que puede ser una hija, un hijo mío. A eso se refiere la palabra jóvenes, a los creyentes que se sientan a los pies o junto a un padre que les ayuda, que les proporciona un consejo. Así que la palabra jóvenes, el término en sí mismo está transmitiendo la idea de sumisión. Esto lo demuestra cuán importante es esta orden para Dios, tan importante que llama jóvenes a los creyentes. Sin embargo, cabe aclarar que algunos comentaristas sostienen que esto se refiere solo a los jóvenes de la iglesia. También debe someterse a los creyentes mayores que ellos, pero esto no parece encajar en el contexto anterior, en los primeros versículos, entre el 1 y el 4, y todo el resto del capítulo 5. Los versos del 1 al 4 tratan sobre el anciano o ministro de la iglesia. Y el resto de los versículos del capítulo 5 exhorta a todos los creyentes a someterse unos a otros. A la verdad parece ser que jóvenes se refiere a los creyentes. Así que no te excluyas. Dicho en forma más sencilla, los creyentes deben someterse al ministro como padre de la iglesia. El padre que alimenta con la palabra de Dios y que voluntariamente vela por su bienestar. Mira, me he encontrado algunos hermanos en el tianguis, en las tortillas, y me dicen: padre. Es un concepto que no me desagrada, no me incomoda, pero si ven que es un líder que los ayuda, que los cuida, que los procura, está bien. Aunque aquí conocemos que es ministro o pastor. Entonces, Primera de Pedro 5, 2 y 3 en la traducción viviente nos dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Volvamos al versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En segundo lugar, someterse unos a otros y revestirse de humildad. Fíjate bien, no solo debemos someternos a nuestros ministros, sino que debemos someternos unos a otros. Notemos varios puntos al respecto. Primero, la palabra todos significa cada uno de nosotros, de todas las edades, sexos, clases. Ninguna persona está exenta, porque todos incluyen a todos. Todos debemos someternos a todos los creyentes, sin importar quiénes somos: hombres, mujeres, pobres, ricos, jóvenes o viejos. Notemos algo más: someterse unos a otros no basta, no para Dios. Las Escrituras también dicen: revestíos de humildad. Revestíos. Es como ponernos algo adicional. Revestíos de humildad.
La palabra vestido significa vestirse con algo más, y este caso es humildad. También es el cuadro de lo que hizo el mismo Señor Jesucristo en el aposento alto cuando se colocó un delantal, asumió el papel de siervo y lavó los pies de sus discípulos. El Señor Jesús, fíjate bien, el Hijo de Dios, la majestad soberana del universo, de hecho, se revistió con el delantal de la humildad y sirvió a los discípulos, y cuando terminó dijo: ustedes me llaman maestro y Señor, tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les han lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Esto lo encuentran en Juan 13, versos 13 al 15, y lo leí en la traducción viviente. Hermanos, la Biblia describe la humildad como mansedumbre, como humillación y ausencia del ego. La palabra griega traducida humildad en varios versículos de las Escrituras literalmente significa humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón. Por supuesto, la humildad es lo opuesto a ser arrogante, ponerse por encima de los demás y ser mejores que otros, orgulloso, arrogante, superior, altivo, agresivo. El creyente puede tener una posición elevada, y correcto que pueda tenerla. Una posición elevada, poder, riqueza, fama y mucho más, pero debe comportarse con un espíritu de humildad y sumisión. Debe negarse a sí mismo en nombre de Cristo y para ayudar a sus semejantes, a los demás. Notemos por qué debemos someternos unos a otros y revestirnos de humildad. Porque Dios, dice su palabra, resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Mira bien, Dios resiste al orgulloso. Dios resiste al orgulloso y está en contra de aquellos que miran con desprecio a los demás. Está en contra de aquellos que se sienten superiores a los demás. Está en contra de aquellos que discriminan a los demás, que son prejuiciosos, que se vanaglorian, que son arrogantes. Dios se opone a los orgullosos, a todo aquel que oprime a su prójimo, sin importar quiénes sean. Ahora, la palabra resistir es una palabra fuerte. Da idea, resistir, da idea de un ejército preparado, dispuesto frente al enemigo. El orgullo llama a los ejércitos de Dios, por lo tanto, no debería sorprendernos que ocurra antes de la destrucción. Los que caminan por esta tierra exaltándose a sí mismos por sobre los demás serán alejados de Dios, y en su momento, si continúan con esa actitud, serán destruidos por el mismo Dios. Dios da gracia a los humildes. La gracia, como veíamos, significa el favor, las bendiciones de Dios. La persona que anda humildemente delante de Dios, reconociendo y aceptando el valor de los demás,
recibirá el favor y las bendiciones de Dios. Serán grandemente favorecidas y bendecidas y recompensadas más allá de la imaginación. La persona humilde llevará el fruto del Espíritu en esta vida. Esas personas tendrán amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Además, la persona humilde tiene la plena garantía de ser cuidado por Dios, de que Dios obrará todas las cosas para su bien mientras esté en esta tierra. Y luego, en el futuro, cuando Cristo regrese, la persona humilde será recompensada en abundancia con el privilegio glorioso de vivir y reinar con Cristo para siempre. Nada más. Vayamos ahora a los versos 6 y 7 y con esto terminamos. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tercer lugar, hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Hay 3 motivos para hacerlo. 3 grandes motivos para hacerlo. ¿Para qué? Para humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. El primer motivo: a Dios hay que temerle. A Dios hay que temerle, puesto que Él se resiste al orgulloso, se opone al orgulloso. Lo único que no queremos es ser orgullosos. La única forma de escapar al juicio de la mano de Dios es humillarnos bajo su mano poderosa. Si nos ponemos por encima de su mano, seremos derribados. Pero si nos humillamos bajo ella, estaremos protegidos y seremos elevados, exaltados por siempre jamás. La figura de la poderosa mano de Dios es un cuadro diferente para el orgulloso y para el humilde. Fíjate bien en esto. Para el humilde, la mano poderosa de Dios significa fortaleza y poder. Para el humilde, la mano poderosa de Dios significa soberanía y control, salvación y seguridad, cuidado y protección, garantía y confianza. Eso es para el humilde, la mano poderosa de Dios. Pero para el orgulloso, la mano de Dios significa advertencia y temor. Significa enojo e ira. Y también juicio y condena. La figura de la poderosa mano de Dios es un cuadro diferente para el orgulloso y el humilde. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado quieres estar? ¿Qué es en lo que tú debes trabajar? Notemos lo siguiente: la mano poderosa de Dios provee cosas totalmente diferentes para el humilde y el orgulloso. Ahora mismo, en este instante, la mano de Dios está puesta sobre el mundo con toda su fortaleza y con todo su poder. Ahora mismo la mano de Dios está puesta sobre el mundo con toda su fortaleza y poder, soberanía y control. La mano de Dios está para salvar a todos, incluso a los orgullosos, si es que éste decide humillarse. Pero si se rehúsa a hacerlo, entonces la mano de Dios está sobre él para algo totalmente opuesto a la salvación. La poderosa mano de Dios está puesta como una advertencia y una amenaza, enojo y ira y juicio y condena para el orgulloso.
Ese es el motivo por el cual debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para escapar del terrible juicio de Dios. Hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y segundo motivo, debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios porque Él va a exaltar al humilde. Lo va a exaltar. Notemos que el humilde aún no ha sido exaltado. No, todavía no. Pero a su debido momento lo será. Llegará pronto el día en que todos los humildes serán exaltados en toda la gloria y majestad de Cristo. ¿De qué manera? Serán exaltados para vivir con Cristo, para gobernar y reinar con Él y para servirlo en todo el universo. Estarán con Cristo, adorándolo y sirviéndolo por los siglos de los siglos. Todo para su gloria, todo para su alabanza, para su honra y gracia. Hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y el tercer motivo y último que veremos: deberemos humillarnos bajo la poderosa mano porque Dios se ocupa de nosotros. Se ocupa de nosotros, se ocupa de todas nuestras necesidades. No olvidemos que los creyentes de la época de Pedro estaban sufriendo persecuciones terribles. Habían sido obligados a huir para salvar sus vidas, dejando todo atrás: hogares, posesiones, trabajos. Contaban solo con lo que podían llevarse en las manos y huían a cualquier lugar que creían seguros. Era en cierta forma personas que se escondían, subterráneas, tratando de vivir y trabajar y adorar en secreto y encontrar viviente y alimento cada vez que podían. ¿Por qué? Porque no sabían cuándo serían descubiertos y obligados otra vez a huir. Nosotros mismos ahora estamos asediados por muchas cosas a nuestro alrededor. Estamos invadidos de invitaciones a hacer lo malo, de siendo tentados, prueba tras prueba tras prueba. Estamos sufriendo, y por eso esta predicación: cómo debe responder la iglesia en estos tiempos tan difíciles, tan difíciles. La cuestión es esta, amados hermanos. Imagina la ansiedad de estos expatriados, de estos peregrinos a los que Pedro les escribe. Imagina la ansiedad, la presión, la tensión, el estrés por los creyentes. Sin embargo, tenían una gran provisión. Nosotros no estamos viviendo en un lecho de rosas. No estamos viviendo en un lecho de rosas. ¿Hay enfermedad? Sí. Enfermedades terminales también. Accidentes de un momento a otro. Estamos viviendo en una fractura social. Estamos en un medio hostil y también estamos estresados, angustiados, y nos sentimos perseguidos por tanta calamidad. Sin embargo, como ellos, nosotros tenemos la provisión de Dios. Dios está disponible para ayudarnos. Notemos que la exhortación no solo está expresada claramente, sino que es una orden: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La poderosa mano de Dios nos salvará y nos liberará, nos cuidará, nos fortalecerá y asegurará, nos proveerá y nos protegerá, nos dará seguridad y confianza. Por eso es este mensaje del día de hoy. Dice la palabra del Señor: asimismo, jóvenes, sométanse a sus líderes, revístanse todos de humildad
en su trato mutuo, porque Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Amén. Demos gracias a nuestro Dios Padre. Señor y Dios, poderoso Padre, te damos gracias porque nos has revelado los peligros del orgullo, de caer en ese pecado que nos lleva a otro y a otro y a otro. Te damos muchas gracias, Señor, por esta orden, por este mensaje de ser humildes. Ayúdanos, Señor, a revestirnos de humildad, sometiéndonos a nuestras autoridades, a nuestros ministros, a nuestros pastores, a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de humildad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, dispuestos a trabajar para ser humildes ante ti y ante el mundo. Señor, sea para ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor y la alabanza